Pequeño César, capítulo 4. Mariam y la serpiente de Israel. Parte 2. Mientras avanzamos, Próculo me relata la infame campaña de mi padrino para conquistar los reinos tribales de Partia. Dice que después de haber conseguido el financiamiento por parte de mi madre, Marco Antonio logró contabilizar un efectivo de 10.000 hombres, con lo cual cualquiera hubiera pensado que la victoria estaba asegurada, pero nuestro general no se confiaba. Había aprendido la lección impartida por Craso unos años antes, quien, confiado en la superioridad de su ejército, enfrentó con arrogancia a los partos en el desierto, costándole la derrota, la vida de su hijo, a quien decapitaron y posteriormente exhibieron horrorosamente frente a él, y finalmente su propia vida, sin olvidar el hecho de que una legión completa de valiosos veteranos fue apresada y llevada a los confines del desierto, quién sabe con qué fin. Incluso su propio nombre se ha convertido en sinónimo de equivocación extrema. Craso error, dice la gente, cuando alguien comete una estupidez. Nuestro padrino no caería en el mismo error. Marco Antonio fue más cauteloso en su campaña y en vez de ingresar a Partia por Mesopotamia, lo hizo a través de su frontera norte, evitando así la agotadora travesía por el desierto. En el camino aprovechó de hostigar la ciudad de Carín para obligar al rey de Armenia, Artabasdes, a apoyar la campaña. Este accedió a entregar tropas y poderosos catafractos en un número cercano a los 20.000. Marco Antonio emprendió viaje entonces hacia Media con el fin de capturar la ciudad de Fraaspa y luego Ecbatana, pero cometió el error de dividir el ejército enviando sus poderosas armas de asedio a cargo de un legatus llamado Opio Estantiano, quien quedó rezagado debido al lento avanzar de su contingente. Una vez que la distancia entre este y Marco Antonio fue considerable, no pudo evitar la deserción de una gran porción de su ejército compuesta principalmente por armenios. Abandonado a su suerte, fue presa fácil de los partos, quienes le cayeron encima gracias a los informes del traicionero rey Artabasdes de Armenia. Marco Antonio perdió así su maquinaria de asedio. Impedido de atacar ciudades de forma directa, se vio obligado a enfrentarse en el descampado contra los partos dirigidos por su rey Fraates, quien, con tan solo la mitad de los hombres de Antonio, logró la victoria. Marco Antonio se vio obligado a morder su orgullo y pactar con el Shah un retiro de su ejército sin sufrir daño, retrocediendo hasta Armenia. El líder parto accedió, pero no todos los sátrapas estuvieron de acuerdo, y fue así como estos no dejaron de hostigar el retiro de las tropas romanas hasta llegar a los límites mismos de Armenia. Los bárbaros, excitados con la victoria, no dejaban de asaltar y atacar. Lo hacían sin orden aparente, convirtiendo la retirada de los latinos en un penoso reguero de cadáveres. El viaje se realizó en invierno, lo que solo agudizó la agonía. Finalmente, fue solo la honrosa decisión de algunos veteranos quienes, junto a unas pocas guarniciones de honderos, decidieron quedarse y soportar estoicamente a los salvajes para darle tiempo a Marco Antonio de salvar con vida. En ese momento detuve el relato de Próculo y le dije que si quería que le creyera su historia iba a tener que responderme algunas preguntas. Supongamos que lo de que mi padrino haya quedado sin armas de asedio es verdad. ¿Cómo puedes convencerme de que él perdiera una batalla contra unos salvajes e ignorantes como los partos? Próculo me miró y detuvo la caravana. Bajó de su caballo, tomó su arco y me dijo que lo acompañara. Caminamos un poco y cuando se detuvo me indicó a lo lejos el tronco de un árbol y me dio a entender que le iba a apuntar. Tomó una flecha y se tomó su tiempo para disparar. Antes que lo hiciera le dije que era una estupidez. El árbol estaba por lo menos al doble de distancia de lo que cualquier arquero romano podría disparar. Próculo no me escuchó. Tensó la cuerda lentamente. Esta producía sonidos como los de un pequeño cocodrilo cuando están asustados. Ajustó el blanco un poco más y disparó. Seguí la flecha, la que marcó un exagerado arco en el cielo, casi irreal. Bajé la cabeza a medida que el empequeñecido dardo perdía altura y fui testigo boquiabierto de cómo el proyectil dio en el lejano blanco. Un sonido retardado del impacto confirmó el hecho. Yo miré incrédulo y solo pronuncié un tonto «¿pero cómo?». Entonces Próculo extendió su brazo y me entregó su arco. «Es un arco parto», me dijo. «Con él no solamente se puede disparar más lejos, también tienen el poder de penetrar armaduras y escudos. Créame que si mi tiro lo sorprendió, eso no es nada, como cuando uno de estos está en manos de esos salvajes, como usted los llama. Aún así, ¿cómo es posible que hayan superado la ventaja numérica de las fuerzas de mi padrino? Muchos de sus soldados eran veteranos, expertos y además... Piensa en esto», me dice Próculo. «De los 100.000 hombres que tenía Antonio en ese momento, 30.000 eran auxiliares que no luchaban. Del resto, la mitad eran mercenarios, hispanos y galos, y solo 10.000 formaban la caballería.
Fraates, en cambio, se presentó solo con efectivos militares, 50.000 en total, de los cuales 40.000 iban a caballo. Ahora imagine a esos hombres en acción. Primero rodean con su caballería liviana, cada uno con habilidades en la montura que les son enseñadas desde antes que aprendan a caminar. Todos armados con uno de estos arcos disparan sus proyectiles y la muerte llega desde cualquier lugar. El caos se apodera de las tropas, quienes al no poder atacar un frente sólido son incapaces de realizar una formación efectiva y ordenada contra el enemigo. La caballería liviana se retira solo para dar paso a los poderosos catafractos. Hombres y caballos dotados de armaduras impenetrables impactan a la infantería con un peso como si de elefantes se tratara. Por último envían a su infantería, solo para rematar a los moribundos. Antes de darse cuenta, Marco Antonio había caído igual que su antecesor Craso. Imagino que por la mente de su padrino debe haber pasado de inmediato la imagen de este obligado a beber oro fundido hasta que se le salió por la nariz, ya que así fue como lo ejecutaron, castigando de esta forma su apetito por la riqueza que lo llevó a saquear atrozmente tanto a los judíos como a los sirios. La verdad es que a pesar de lo que me cuenta Próculo, me es difícil imaginar a mi padrino humillado en batalla. Observo el arco que me ha pasado y no me parece gran cosa, es más pequeño y liviano que los que conozco. Sin embargo, fui testigo de su poder. ¿Cómo lo fabrican?, pregunto. Nadie lo sabe. Escuché que utilizan 3 tipos de madera y que la van uniendo con goma extraída de un animal o un pez. El proceso de engomado, unión y tensión del arco es tan lento que a los artesanos le toma hasta 5 inviernos tener uno terminado. Pero si mi padrino perdió la guerra, ¿cómo es que volvió con el rey de Armenia y sus hijos como trofeo hasta Alejandría? Eso fue parte del pacto de Marco Antonio con el rey parto. El rey Fraates le dijo a Antonio que si él se encargaba de su vecino armenio, su retirada estaría garantizada. Esto no se cumplió, pero de todas formas su padrino no pudo evitar la tentación de cobrarse la traición perpetrada por el rey Artavasdes, quien no pudo detener la ira de Antonio, y así fue como terminó junto a sus hijos en Alejandría, a manos de su madre, Cleopatra, quien finalmente ordenó cortarle la cabeza. ¿Acaso cuestionan la decisión de mi madre? Próculo agachó la cabeza. Artavasdes recibió lo que merecía. Mi madre no tomaba decisiones viscerales, pese a lo que quieren hacer creer en Roma. Si ella llegó hasta esta instancia no fue por simple venganza, sino porque este rey representaba un gran peligro para todos. Por lo que sé, Artavasdes había traicionado a romanos y a partos por igual. Mi madre solo hizo lo que otros no se atrevieron. Lo que sí me llama la atención es que ella haya celebrado un triunfo en Alejandría de una guerra que mi padrino no había ganado. Tal vez Marco Antonio la convenció de lo contrario, o tal vez solo querían ganar tiempo y no mostrar flaqueza ante la amenaza que se les aproximaba. A esas alturas la guerra contra Octavio era solo cuestión de tiempo, y aceptar la derrota frente a los partos solo serviría para potenciar la imagen de Octavio y asegurar su apoyo en Roma. Creo que la verdad jamás la sabremos. De todos modos, todavía no creo todo lo que me dices, pero hay algo que rescato y me queda claro. Contar con la seguridad de tener a Partia como aliado no es posible, al menos no todavía. ¿Y qué hay de Herodes? ¿Qué podrías decirme de él? Después del desastre en Partia, Antonio llegó con los supervivientes hasta Antioquía. Allí, supongo que usted no lo sabía. Estaba su esposa Octavia, quien lo esperaba con vituallas y tropas prometidas por Octavio, aunque en mucho menor cantidad y que además llegaron obviamente demasiado tarde. Octavio también devolvió 85 naves de las 120 que Antonio le había prestado para una campaña anterior. Claro que las devolvió en muy mal estado. Después de recibir esta inútil ayuda, su padrino viajó a Alejandría para encontrarse con su madre, dejando a Octavia atrás. En Alejandría su madre lo escuchó y juntos prepararon la invasión armenia para vengar la traición de Artavasdes. Fue en ese momento que yo fui enviado a Galilea para seguir en esta zona los pasos de Herodes. A esa altura su padrino prefería mantener vigilado hasta a sus amigos. Me instalé en Galilea según lo ordenado, pero otros colegas continuaron hacia el sur para cubrir las noticias de Samaria y Judea, y en especial lo que ocurriera en Jerusalén. Con el tiempo no tardaron en llegar las noticias del inicio de las hostilidades entre Octavio y Marco Antonio, y mientras las fricciones aumentaban, así también lo hacían los pedidos y encargos de su madre y su padrino a Israel. Una a una, cada solicitud fue rechazada o cumplida a medias, alegando casi siempre no contar con recursos suficientes. Pero esta escasez no impedía a Herodes construir templos, fortalezas y palacios a un ritmo nunca visto en la región. Por último, la deslealtad de Herodes se vio gravitante en la campaña. Esto ocurrió cuando las tropas y armadas de Octavio y Antonio se encontraron en la costa occidental de Grecia. Ambos ejércitos estaban ubicados en 2 golfos separados por un canal que daba la entrada a una bahía. Antonio ubicó a su armada en la parte más estrecha del canal, provocando a Octavio para que entrara en batalla directo dentro de la bahía. Sin embargo, Octavio no cayó en la trampa e hizo exactamente lo contrario.
sitió la bahía desde fuera del canal y se limitó a evitar la salida de los barcos de Antonio. Con el paso de las semanas se hizo necesario el reaprovisionamiento, pero este nunca llegó. Fue así como las tropas comenzaron poco a poco a desertar, víctimas del hambre y enfermedades asociadas a ella. Incluso el leal almirante Cayo Socio intentó huir, frenado en el último momento por su propio padrino. Finalmente fue su madre quien tuvo que presionar a Antonio para que saliera al encuentro de la armada de Octavio, esto para evitar que se apoderara de los barcos de carga que llevaban el tesoro de su madre. ¿Pero cómo? ¿Llevaron el tesoro a la guerra? No todo, pero sí bastante como para comprar tropas y sobre todo abastecimiento desde Siria a Israel, lo cual, como le dije, nunca se concretó. Próculo observó el fuerte impacto de lo que me decía y prefirió evitar el resto de la historia. La verdad, y ahora lo sé, fue que la salida de la bahía fue una deshonrosa huida. Marco Antonio quería simplemente rescatar lo que pudiera de su tropa. Sin embargo, se vio obligado a entrar en combate para liberar el paso de los barcos del tesoro y el que transportaba a mi madre. Cuando lograron llegar por separado a Alejandría, cada uno pensaba que el otro había perecido, mas cuando se encontraron prefirieron fingir que la victoria había sido de ellos. Yo, al igual que casi toda la corte, pensamos que esto era verdad, y salimos del engaño solo cuando las tropas de Octavio nos hicieron ver la fría verdad. Fue entonces que ocurrió lo que ahora todos saben, el suicidio de mi padrino y el fallido intento de mi madre por llegar a un trato con Octavio, y finalmente mi forzada salida de Alejandría. El asunto es que con el relato de Próculo los sucesos volvieron a hacerse frescos, y ahora además con el detalle de saber que todo podría haber sido distinto si el apoyo de Herodes se hubiese hecho efectivo. Ahora todo me parecía más claro. Este perro movía la cola para Octavio. De otra manera, Turino jamás habría logrado la victoria frente a Antonio. Miro hacia el suelo, la ira se presenta en forma de mareo, la vista se me nubla y un extraño y profundo zumbido penetra en mi cabeza. ¿Entiende ahora, señor, por qué quiero evitar que Herodes conozca su paradero? ¿Y qué quieres que haga ahora después de lo que me has dicho? ¿Acaso quieres que dé media vuelta y entierre la cabeza? Eso sería lo más prudente, al menos por un tiempo, señor. Si lo desea, tengo la capacidad de mantenerlo oculto en Galilea, por lo menos mientras reclutamos la ayuda suficiente para deponer a Herodes. Entre las fuerzas romanas aún hay algunos leales a Antonio y a su familia. Además, Herodes tiene muchos detractores en toda Israel y Judea. La mayoría lo apoyaría con tal de liberarse de la administración romana. Una vez que usted estuviera entronado en Israel, Octavio tendría que pactar con usted para evitar una costosa y larga campaña en su contra. Calla, le digo a Próculo, deja tus ideas de plebe para otro. ¿Acaso crees que necesito apoyo para hacer justicia a mi familia? Yo no estoy a tu servicio, sino todo lo contrario, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me vas a llevar a Jerusalén, directamente a la presencia de Herodes, y allí con mis propias manos liquidaré al traidor. Yo soy Ptolomeo, hijo de César y Cleopatra, no necesito el permiso de nadie para eliminar a un vasallo, traidor y ladrón. Próculo, tomando en cuenta la seriedad de lo que yo decía, solo asintió como soldado y dijo que así sea. Continuamos la marcha hacia Magdala. Durante gran parte del trayecto no dijimos nada, ni siquiera observaba por dónde íbamos. Una profunda ira se apoderó de mí. Pensé en todo lo que se había perdido a causa de este rastrero personaje llamado Herodes. Pensé en cómo había utilizado a mi familia para acceder al poder y cómo había chupado la savia de Alejandría para enriquecerse poco a poco construyendo por todo el país edificios en su honor a su ego. Pensé en muchas formas de aniquilarlo. Me imaginé obligándolo a beber oro fundido como habían hecho los partos con el pobre de Craso, pero eso exigía necesariamente tomarlo antes prisionero, y no sé si contaría con ayuda para eso. No, su muerte debía ser rápida y bajo mi propia mano. Imaginé entonces decapitándolo con una espada, pero no creo que me dejen acercarme a él estando armado, a no ser que... Poco a poco una idea penetró en mi cabeza. Visualicé la escena y me pareció totalmente posible. Entraría en el palacio de Herodes con el arco parto de Próculo en la mano. Lo haría con la excusa de regalárselo como una muestra de amistad. Llevaría solo el arco, así no despertaría sospechas de querer atentar contra él. Próculo me acompañaría y llevaría la flecha escondida en su uniforme. Gracias a él, al alcance de la fabulosa arma, no sería necesario acercarme demasiado para matarlo. Bastaría un solo tiro para dejarlo clavado en su tronco, ante la mirada de todos los estúpidos de su corte. Miré a Próculo y le pregunté por su arco. Busqué una excusa para que me lo entregara y le pregunté ¿cómo fue precisamente que lo obtuviste? Cuando estábamos siendo atacados por la caballería liviana de Frates en las llanuras de Partia, yo estaba a cargo de un contingente de caballería. Mis hombres se defendían como podían de estos demonios. Entonces, algo único ocurrió. Logramos hacerlo retroceder, o al menos eso fue lo que pensamos.
Mis hombres y yo nos apresuramos a seguirlo. Entonces estos bastardos hicieron algo imposible. Mientras sus caballos corrían desaforados, ellos se dieron vueltas sobre sus monturas y comenzaron a cabalgar al revés, dándole así la oportunidad de disparar mientras huían. Incapaces de responder, mis hombres cayeron como inocentes aves de caza. Solo uno de esos desgraciados quedó a nuestro alcance. Su caballo tropezó y se desbocó. Me di el gusto de aniquilarlo y despojarlo de su arma. Así fue como obtuve este arco, el cual es de mejor calidad que la de la mayoría de esos jinetes. Deduzco que el hombre al que se lo quité era un oficial. ¿Por qué su interés, señor? La verdad es que tengo una idea para eliminar a Herodes, y tu arco creo que nos puede ser de utilidad. Mientras hablamos, el clima cambió de golpe, algo que no es infrecuente en los márgenes del Genesaret. El cielo se oscureció y un fuerte viento nos sorprendió. Próculo ordenó acelerar la marcha para lograr llegar a Magdala antes que cayera la lluvia. Lo cierto es que no lo conseguimos. Poco a poco un fuerte aguacero nos envolvió. A pesar de que el puerto no quedaba lejos, nos vimos obligados a guarecernos a las afueras de este. Próculo se adelantó para pedir cobijo en una estancia cercana, pero su dueño no nos quería recibir. Solo accedió a dejarnos entrar después de que Próculo lo amenazara con saquear su hogar, so pretexto de atentar contra una patrulla romana. Aún así, el hombre continuaba poniendo obstáculos para nuestro desplazamiento dentro de su propiedad. Este trataba de convencer a Próculo de que no tenía espacio suficiente para recibirnos, lo cual no era cierto, ya que sus campos y su casa eran enormes, pero el tipo insistía en evitar que entráramos en su hogar. Nos ofreció la estancia de unos parientes que al parecer quedaba a poca distancia. Próculo no aceptó, por orgullo y por la intensidad del aguacero. Finalmente el tipo, quien se había presentado con el nombre de Acacio, terminó por revelar la verdad. El asunto es que, según él, no nos quería ofender, pero él no se sentía cómodo con la idea de que entraran gentiles a su casa, y menos en este momento en que tenía algunas visitas importantes y especiales, por lo que nuestra presencia impura podía contaminar su recepción. Próculo entonces reveló al hombre su ascendencia judía y me presentó como su hijo, por lo que le dijo a Acacio que no debía preocuparse en dejarnos entrar, ya que no nos tratábamos de simples gentiles e impuros. Yo vestía la ropa que me había prestado Zebedeo después del baño de sus termas, así que esto disimulaba un poco mis rasgos poco hebreos. Acacio accedió a dejarnos entrar a nosotros dos a la casa, pero el resto de la caravana debía esperar en las pesebreras y graneros. Además, Próculo y yo tendríamos que circular detrás de él y no abandonar la habitación en que nos instalara. Así lo hicimos, pero pensaba que Próculo podría haber presionado mucho más al hombre, en vez de seguirle este estúpido juego. Pero este me alertó que algo ocurría en la casa y quería averiguarlo. Además, no quería importunar a un personaje que podría prestarnos bastante ayuda. Finalmente, Acacio nos dejó en una habitación diminuta y sencilla comparada al resto de la casa, la que era mucho más suntuosa y de estilo griego. Ordenó que trajeran ropa apropiada para Próculo, quien debió despojarse de su uniforme y sus armas. Luego de un buen rato en el que nadie nos atendió, Acacio volvió para informarnos que una de sus visitas estaba ofreciendo un debate y que al preguntar él por nosotros había pedido que nos dejaran participar. Acacio nos indicó que primero debíamos darnos un baño ritual para cumplir con los protocolos de purificación. Nos conducen entonces hasta un cuarto con una pequeña piscina con una capacidad para 4 o 5 personas. La habitación es pequeña, pero iluminada y bien decorada. Incluso tiene unos pequeños pero bellos mosaicos en sus paredes. Bajamos una escalinata de piedra y nos introdujimos en ella. La escalinata estaba dividida para evitar subir por los mismos escalones por donde se baja. Esto es para preservar el estado de purificación del baño. Las piscinas de las casas de Magdala y sus alrededores, aunque más pequeñas, son mejores que las de Jerusalén, ya que éstas se llenan con aguas de vertiente y no con agua de lluvia como las otras. Eso lo comprobé al bajar, ya que el agua estaba muy fría. Me quise retirar, pero Próculo me advirtió que el baño debía tener al menos una inmersión total. Accedí a regañadientes y salí bastante molesto por la incomodidad del frío. Obviamente este baño no fue tan agradable como el que había tenido las termas de Zebedeo. Una vez listos nos condujeron a lo que al parecer era un patio interior abierto. La lluvia no amainaba, pero la casa contaba con un sistema de canaletas que dirigía el agua hacia el exterior, impidiendo la inundación de la propiedad. Llegamos a lo que parecía ser la habitación más grande de la casa. Tenía 2 puertas amplias que estaban abiertas. La gente estaba muy apretada y se empujaban con curiosidad para ver y oír mejor. Al parecer el personaje que encabezaba el debate era muy popular. A Próculo lo hicieron ingresar hasta un círculo central que habían preparado de manera improvisada. En él estaba el supuesto orador, un tipo muy sencillo y de mediana edad. Alrededor del círculo habían colocado biombos de caña para mantener a las mujeres y los niños separados de los hombres que participaban de la discusión. Al parecer, a mí no me consideraron como un hombre todavía, ya que me dejaron detrás del biombo. Los hombres querían que el personaje los aconsejara respecto de diferencia religiosa entre ellos. Al parecer, unos eran más estrictos que otros acerca de cómo afrontar sus leyes divinas.
Unos se inclinaban de hacerlo en forma literal y los otros decían que se podía tomar ciertas interpretaciones y libertades, ya que al parecer la mitad de su tradición se transmitía de forma oral, y esto daba paso a estas discusiones. Para mí todo esto era muy aburrido. Estos hombres discutían cosas sin importancia, como por ejemplo, quién debía pagar los animales para el sacrificio, o cómo debían iniciar los documentos oficiales. Unos decían que se debía escribir según la ley de Moisés, y otros del sumo sacerdote del Altísimo. Incluso discutieron sobre cómo debían usar el incienso los sacerdotes, pero luego tomaron temas más importantes como la forma de ejercer autoridad y justicia frente a los crímenes religiosos, y si acaso en esto se debía incluir la pena de muerte como castigo. También hablaron temas de carácter místico. Se debatió acerca de la existencia del alma, la diferencia entre libre albedrío y destino, la existencia de vidas pasadas y la posibilidad de la resurrección. Por último, lo que más encendió los ánimos fue cuando hablaron de la legitimidad del rey Herodes. Hablaron de cómo su influencia junto a los romanos era peor que la griega de los antiguos Ptolomeos y Seleucidas, quienes habían infectado al templo colocando sacerdotes extranjeros a cargo de éste. Algunos decían que debían tomar las armas como los valientes macabeos y que no se debía ser débil en este sentido, y recordaron cómo una vez habían diezmado a los samaritanos después que estos lanzaran huesos humanos al interior del templo. Esta vez la situación era aún peor, ya que el presente rey no era descendiente de la tribu de David, es más, tenía sangre árabe por parte de madre, por lo tanto, no podía ser sumo sacerdote como los reyes asmoneos. Incluso algunos acusaron a Herodes de ser abiertamente pagano. Otros lo defendieron, recordando que éste había puesto a un muchacho llamado Aristóbulo, nieto del rey Hircano y sobrino de Antígono, para el cargo de sumo sacerdote, dando muestras de respeto por el cargo. Luego todos se entristecieron cuando uno de los hombres recordó que el muchacho había muerto trágicamente, y nuevamente criticaron a Herodes, ya que aparte de haber puesto al muchacho como pontífice del templo, también lo había convertido en su cuñado al casarse el rey con su hermana, la princesa Mariam. Luego, claro está, de repudiar a su esposa Doris y a su hijo con esta Antípater. La risa de los hombres fue general, cuando uno de estos se burló de la intención de Herodes de legitimar su corona. En cambio, esto solo le había traído enredos en su familia. Esta acusación provocó la molestia de un grupo de mujeres que estaba detrás de ellos. Una se atrevió a hablar directamente a los hombres. Era joven y hablaba con carácter. Pidió que estos se disculparan por mofarse de la esposa y el fallecido cuñado de Herodes, recordándole a los presentes la noble estirpe de ambos al ser parientes de Hircano y Antígono, hombres justos que habían gobernado siguiendo las leyes de Dios, y nada tenían que ver con las maldades relacionadas con Herodes. Los hombres no la escuchaban, solo les importaba el insulto de ella al osar interrumpir el debate. Obviamente las mujeres podían participar solo como espectadoras, y el hecho de que ésta diera su opinión se consideró un grave asunto, y los hombres comenzaron a abandonar la sala furiosos con lo que ocurría. La mujer, sin embargo, no paraba de hablar, solo se detuvo cuando se dio cuenta que el hombre santo que procedía a la audiencia también se retiraba. Entonces la mujer lo llamó desesperada. Este se volteó y ella le preguntó con voz angustiada: «Mi buen señor, respóndeme por favor, necesito saberlo. ¿Eres tú el verdadero maestro?» El hombre la miró con un gesto de ternura y le dijo: «Mujer, si buscas al verdadero maestro, haces mal en venir al hogar de un saduceo. No es entre los ricos que lo vas a encontrar». «¿Y dónde entonces?» «Vete al desierto». «Pero ya lo hice. Lo busqué en las cuevas que albergan las tumbas de los patriarcas, cerca del mar de la sal, como nos dijeron que hiciéramos». «Entonces debes esperarlo. Él se te revelará por su cuenta. No lo busques más». Dicho esto, el hombre abandonó el lugar y la mujer fue consolada por sus compañeras, quienes la llevaron fuera del salón. Yo estaba fascinado. La pasión, el valor de la joven al enfrentarse a ese grupo de hombres rancios me cautivó. Próculo también se fijó en ella, pero por otro motivo. «Lo sabía», me dijo. «Fuera de la casa había un grupo de carretas cargadas que llamó mi atención. Sabía que alguien importante debía estar adentro, debido a la cantidad de cargadores y lo bien ataviados de estos. De seguro esa mujer debe ser de una casa de muy buena familia». «¿Y cuál es tu idea?» «Podríamos retenerla y cobrar un rescate por ella. Creo que no es mala idea juntar algo de riqueza antes de llegar a Jerusalén». La idea de secuestrar a alguien de buena familia en este país no me agradaba, incluso si nuestro delito fuera fingido, pero al mismo tiempo quería saber más acerca de quién era ella. «Señor, dígame, rápido, ¿qué haremos? Nuestra invitada se nos escapa». Miré a Próculo e instintivamente le dije: «Detengámosla entonces». Próculo corrió fuera de la casa y ordenó a sus hombres, quienes impidieron la salida de la gente de la casa, incluyendo la comitiva de la mujer. La situación se complicó cuando algunos de los que salían exhibieron sus armas con clara intención de defenderse.
Solo la intervención del jefe de hogar y el supuesto hombre santo lograron apaciguar la situación. Próculo dijo entonces que nadie abandonaría la estancia, por lo menos hasta comprobar quiénes eran y cuál era el motivo de esta reunión. Inventó acusaciones de ilegalidad en el evento, además de un falso cargo de intento de conspiración en contra del rey Herodes. Acasio lloraba y se tiraba las barbas, daba una excusa tras otra. Explicó que él ni siquiera aprobaba esta visita y se culpó de ser demasiado condescendiente con sus hijos, quienes lo habían convencido de invitar a este Esenio del Sur, del cual él solo sabía que se llamaba José y que era respetado por su comunidad. Después, de algún modo se había corrido la voz acerca de su visita y lo que había comenzado como una simple reunión familiar para hablar con un buen hombre se había convertido en un evento difícil de manejar y que a todas luces había terminado en desastre. Luego Acasio imploró, rogó y se arrodilló pidiéndole a Próculo que dejara ir a sus invitados. Le aseguró que nadie en su casa quería atentar contra el rey ni contra los romanos. «No fue eso lo que me pareció oír hace un rato», dijo Próculo. «Un momento», le dije, «permite que esta gente se vaya. Solo me interesa hablar con la mujer que interrumpió la reunión». «Pero señor, toda esta gente es rica. Podemos obtener un buen botín de ellos. Dinero que necesitamos para reclutar guardias para su persona. Créame que la necesitará cuando lleguemos a Jerusalén. De otro modo jamás logrará siquiera acercarse a quien usted ya sabe». Próculo habló en clave y en voz baja para que nadie entendiera que teníamos asuntos pendientes con Herodes. «Sé a lo que te refieres, Próculo, pero aún así deja ir a esta gente. Retén solo a la comitiva de la muchacha». «Pero señor, los demás darán aviso de su paradero». «¿Y qué hay con eso? Ellos no saben quién soy ni cuáles son mis asuntos. Además me queda claro que esta gente no es amiga del rey, por lo cual creo que no me delatarán». Próculo obedeció de mala gana. Acasio se alegró en un comienzo, pero cuando se percató que no dejaríamos salir a la misteriosa mujer ni a su gente, volvió a suplicar con unos modos muy poco dignos. Tratamos de consolarlo, diciéndole que solo queríamos saber la identidad de la señora, pero esto no lo calmó, y continuó rogando como un niño. Finalmente fue la propia mujer la que se acercó a nosotros, y comprendiendo que no la dejaríamos ir fácilmente, se presentó diciendo: «Soy Mariam, hija de Alejandra y nieta de Hircano, legítima esposa del tetrarca Herodes». Al oírla me quedé sorprendido de su valentía, al revelar su identidad tan orgullosamente. Me sentí avergonzado de ocultar la mía, así es que me presenté, lo hice de la forma más simple que pude. «Soy Ptolomeo, hijo de César y Cleopatra, legítimo faraón de Egipto y monarca de sus reinos vasallos». Todos los presentes enmudecieron y se inclinaron. Solo quedamos en pie Mariam y yo, mirándonos como una pareja de leones solitarios que se encuentran en el camino. El peso de nuestra sangre aplastó el suelo bajo nuestros pies. El mundo cabía en nuestros penetrantes ojos. Todos los presentes lo supieron. Entre los dos formábamos la verdadera casa divina. Entonces la lluvia volvió a caer con mucha más violencia que antes y toda la magia se desvaneció, obligándonos a refugiarnos en el hogar del miedoso Acasio. Acasio organizó todo para dar comodidad a sus obligados invitados. El salón donde antes se discutían cuestiones religiosas y políticas con un hombre santo se convirtió en un centro de interrogatorio para gente no apta dentro de un buen hogar judío. Había en el salón hombres armados, romanos y guardias de Mariam, un judío con nacionalidad romana, un príncipe pagano y una reina solitaria. Tanto su presencia como la mía en ese lugar era inaudita, y pronto comenzaron las preguntas por parte de ambos bandos. La joven reina preguntó a Próculo cómo era posible que el heredero de los Ptolomeos estuviera presente en Magdala, pese a que hasta ese momento se había hablado griego. Entre los presentes, la joven Mariam hizo su pregunta en arameo, por lo que Próculo tuvo que traducir. Respondí que más extraña que mi presencia era la de ella. Dije que respondería si ella explicaba primero qué hacía viajando sola. ¿Puedo saber dónde está su rey y qué hace ella acá? Además, ¿podría la señora tener la amabilidad de hablar en griego? Si ella no tiene problemas en viajar sin su esposo, entonces tampoco lo tendrá en hablar directamente con un príncipe gentil y pagano como yo. Los ojos de la joven se encendieron como los de las fieras enjauladas cuando son molestadas con una vara. Su expresión daba a entender que estaba profundamente ofendida y que podría haber saltado sobre mí para lastimarme, pero no lo podía hacer. Así es que después de una pausa, donde calmó disimuladamente su ira, respondió que si ella se encontraba sola en ese lugar, no era de la incumbencia de la gente de Magdala, y menos de la mía, pero agregó que no me preocupara, ya que cada uno de sus movimientos tenía el consentimiento de su rey, ya que ella cumplía una encomienda que él mismo le había dado. ¿Ahora se puede saber qué hace usted acá? Magdala es solo un destino de paso. Mi verdadero objetivo es la ciudad de Jerusalén.
Quiero entrevistarme con su rey y pedirle explicaciones acerca de los últimos asuntos entre él y mi familia. La joven entonces comprendió los derechos que mi estatus me daban y algo en su rostro cambió. Era una mezcla de perplejidad, preocupación y curiosidad. Para que se calmara entonces le mentí y le dije que mi caravana llevaba regalos para el rey para dárselos en señal de amistad. Miembros de la familia de Acacio ingresaron al salón en compañía de unos mozos para ofrecernos una merienda. Aunque trataban de demostrar que se trataba de una comida sencilla, en realidad se esforzaban en agasajarnos de la mejor manera que pudieron y terminaron ofreciéndonos una opulenta comida. La mejor desde que había salido de Alejandría. Era obvio que Acacio no quería importunar a sus tan importantes comensales. El problema fue que tanto Mariam como José, el hombre santo, mostraron su descontento por compartir la mesa con nosotros. Entonces tuve que esforzarme para convencerlos de que no era inapropiado comer junto a un gentil si éste era miembro de la realeza. Pero finalmente fueron algunos gestos amenazantes de los hombres de Próculo lo que los convenció de compartir con nosotros. Una vez que los ánimos estuvieron algo más tranquilos, insistí para que Mariam dijera por qué estaba allí y dónde se encontraba el maldito de su esposo. Esto último obviamente no se lo dije así. Ella me iba a contestar a través de una de sus mozas, pero la detuve y le dije que si iba a escuchar una respuesta, prefería que fuera a través de la dulce voz de su señora. Mis palabras parecieron lograr captar la atención de Mariam, ya que me respondió con una muy sutil pero bella sonrisa. Alzó la vista y la cruzó brevemente conmigo. Después hizo un gesto a su moza para que se apartara y comenzó a hablar. Ya que el señor Ptolomeo tiene tanto interés del por qué estoy aquí, le puedo decir que mi encomienda en Magdala no tiene un fin político, sino más bien es de carácter religioso. Le hice un gesto para que continuara y ella explicó que entre los proyectos de su esposa estaba la futura restauración y ampliación del templo de Jerusalén, y para celebrar esto el rey había decidido financiar la construcción de un templo menor en Magdala. Yo estaba extasiado de verla, casi no escuchaba lo que decía, puse toda mi atención en admirarla. Su forma de expresarse con una mezcla de elegancia y convicción me tenía embelesado. Tomé valor para interrumpirla y le pregunté qué tenía que ver los proyectos de construcción de Herodes con su presencia en este puerto. Entonces me explicó que desde Jerusalén se habían enviado algunos artículos indispensables para el levantamiento de un nuevo templo en Magdala, y que al no poder venir el rey en persona a supervisar la entrega y el comienzo de la faena, la había enviado a ella en su representación. Debo admitir, dijo Mariam, que acepté no solo por la tarea, sino además por mi interés por hablar con el maestro José, al que yo buscaba pensando que se trataba de otra persona. Entiendo, tú pensabas que se trataba del verdadero maestro, el que dijiste que andabas buscando. Dígame una cosa, señora, ¿por qué pensó que este hombre era él? Mariam dudó antes de contestar, finalmente dijo, porque él pertenece a una casta y un grupo de personas especiales, desde donde se supone provendrá este profeta. Además, su nombre coincide con el del elegido. O sea que viajaste desde Jerusalén a verlo solo porque se llama José. Mariam me miró con vergüenza y tristeza y me dijo que la explicación era más complicada que eso y pensaba que, aunque me lo dijera, no comprendería bien el asunto. Muy bien, le dije algo ofendido. Supongo que dejaremos el tema para otra ocasión, cuando tengas más tiempo para que el príncipe de Egipto entienda estos asuntos tan enigmáticos de tu país, señalé sarcásticamente. Pero al ver su reacción bajando la cabeza de inmediato me arrepentí de haber sido tan poco gentil y humilde con ella, pero ya era tarde para disculparme. Próculo quiso interrumpir, pero no lo dejé, y le pregunté a Mariam si podría acompañarla a entregar su encomienda, ya que tenía interés en seguir conversando con ella. Creo que no sería apropiado. Si es por la ausencia del rey, no se preocupe. Tome mi interés como algo netamente diplomático, dije falsamente. No es por eso. El asunto es que no creo que sea correcto llevar a un extranjero hasta el lugar de construcción de un templo para nuestro Señor. El hasta ahora inútil de José interrumpió con una oportuna respuesta diciendo que no había nada inapropiado, ya que el templo aún no se había terminado, y que si mantenía cierta prudencia, mi compañía no sería motivo de injuria para el santo lugar. Me sentí feliz y al parecer mi felicidad contagió el cielo, ya que en ese mismo instante la fuerte lluvia del exterior cesó, dando la excusa perfecta para salir y realizar la entrega de materiales en el momento en que todos estuviéramos listos. Al terminar de comer, nuestro grupo se separó para preparar cada uno su caravana. Próculo se me acercó ansiosamente y me dijo que esperaba que entendiera la situación en la que nos encontrábamos ahora. ¿Y cuál es esa situación según tú?, le dije. No esperará que estemos seguros después de la inapropiada forma en la que usted delató su identidad delante de todas estas personas. Ahora es solo cuestión de tiempo para que alguien lo delate con el rey y éste ordene detenerlo. Próculo tenía razón.
Mi orgullo me había cegado y había perdido toda perspectiva de mi situación. Me comporté imprudentemente y al igual que cuando permití que Rodón me entregara a Octavio en Egipto, asimismo mi vanidad me traicionaba de nuevo. No te equivocas, Próculo, es estúpido lo que hice. Pero creo que estoy cansado de esconderme y huir. Aún así, mi torpe comportamiento nos ha puesto a los dos en peligro y supongo que lo único que nos queda ahora es volver a huir. Próculo dijo entonces que había otra alternativa. Si usted me lo ordena, podemos secuestrar a la joven Mariam y usarla como salvoconducto hasta llegar a Jerusalén. Así Herodes lo pensará antes de atentar en su contra. Incluso podríamos hacerlo sin que ella siquiera se dé cuenta. Ofrézcale nuestra protección para su viaje de vuelta. Así no tendremos que lidiar con su guardia. Además sospecho que la joven reina nos oculta algo, y sería útil ganar su confianza y saber de qué se trata. La idea de utilizar a una mujer, sobre todo como Mariam, de escudo, me parecía despreciable, pero al mismo tiempo no tenía otra alternativa. Por otro lado, pensar en viajar junto a ella por este país no me molestaba en absoluto. Muy bien, le respondí a Próculo, intentaré convencerla de que no somos una amenaza y que además podemos ser una buena compañía para el viaje de regreso. Mariam se despidió de Acacio y su familia y comenzamos el trayecto. Ambas caravanas bajaron juntas hacia el puerto. Este había sido un pueblo muy pequeño, pero Herodes, antes de ser nombrado rey, fue autoridad acá en Galilea. Entonces se le ocurrió potenciar este lugar como centro de operaciones para la región. Herodes necesitaba un lugar para fomentar el comercio donde se le permitiera la entrada a gente de todo tipo de nacionalidad. Esto era difícil en el resto de las localidades donde los gentiles extranjeros no eran bien recibidos. Así fue como Magdala se había convertido en el principal exportador de pescado en conserva de toda Palestina. Esto trajo como consecuencia que muchas familias ricas e influyentes de los 4 reinos de Israel emigraran hasta acá. Por ende, el puerto tenía una alta presencia de saduceos, la clase alta hebrea, quienes honraban la ley de su señor, al menos de palabra, exigiendo que el pueblo la cumpliera también al pie de la letra, mientras que ellos en su intimidad llevaban un estilo de vida más bien greco-romano. Esto me lo explica, molesta, por la ambigüedad, la propia María mientras llegábamos al lugar. Cuando lo hicimos me sorprendí de que pese a la fuerte lluvia que había caído, las calles de la ciudad no se encontraban anegadas. María me explica que eso se debe al sistema de canaletas que había implementado los ingenieros de Herodes, tanto para las avenidas como para las casas. Otra innovación que él trataba de imponer, pero sin mucho éxito entre los otros poblados. Mariam me relata una historia de Herodes del tiempo cuando él solo era regente de Galilea. Me contó que para ganarse el respeto de la gente de la región, quienes hasta entonces no lo tenían en buena estima, se dedicó a perseguir personalmente a las bandas de caminos que asolaban la región, sobre todo en el norte, al límite con Canaán. Lo sé, le dije, me consta la veracidad de este problema, y recordé el incidente donde Baltasar había perdido la vida. El asunto es que Herodes logró atrapar a los bandidos más importantes y para dar una muestra de poder y una lección a los demás ladrones, los ejecutó. El problema es que bajo la ley del Sanedrín, la pena de muerte es ilegal. Los jueces vieron entonces una oportunidad para encarcelar a Herodes, librándose así de este incómodo personaje, que ya daba luces de ambicionar el trono de Israel, amenazando así instalar su sangre pagana a la cabeza del país. Lo cierto es que cuando los israelitas son llamados por el Sanedrín, acuden de inmediato, y casi siempre lo hacen vistiendo harapos, para lucir lo más pobre que puedan, y evitar de esta manera las severas confiscaciones materiales que impone el tribunal. Herodes, en cambio, no se presentó cuando lo llamaron. Apareció cuando él lo quiso. Además, ingresó al lugar vistiendo un traje de seda púrpura, exhibiendo joyas, y una barba y cabellos muy bien peinados. Los jueces, asombrados de su arrogancia, no tuvieron tiempo de criticarlo, ya que justo tras de él ingresaron decenas de sus guardias armados, que de inmediato rodearon a los nobles hombres. Solo uno de ellos se atrevió a hablar, diciendo que no concebía que sus colegas dejaran hacer lo que quisieran a este Herodes, y que era obvio que en algún momento este tipo les iba a caer encima. El resto de los jueces no lo escucharon, y dejaron que Herodes se escabullera sin juicio. Esta fue una mala decisión, ya que cuando mi esposo fue nombrado rey, en represalia por este episodio, hizo ejecutar a los miembros del Sanedrín en pleno, excepto al hombre que lo había criticado. Yo observaba a Mariam mientras me relataba esto, y a pesar de estar ella ensalzando la hazaña de su señor, su tono de voz no mostraba entusiasmo alguno. Más bien creo que ella me contaba esto como una forma de prevenirme de quién era Herodes. Quise preguntarle directamente qué opinión tenía de su esposo, pero en vez de eso, sin querer, cometí la imprudencia de preguntar qué sentía por él. Ella hizo un rápido gesto de asombro y se apresuró a decir que sentía una gran y profunda admiración por él. Su expresión al pronunciar esto fue parecida a la que hacen los niños cuando son forzados a comer algo que no quieren.
Pero, ¿qué piensa de las críticas que recibe por no ser de sangre totalmente hebrea? Dije rápidamente para superar el bochorno. Eso es falso, contestó Mariam. Los escribas y sabios de la corte ya han encontrado pruebas que unen a mi marido con la casa del rey David. Incluso asocian a sus antepasados con el mismo Heracles griego y el Horus egipcio. Sonreí con lo absurdo del comentario, y Mariam se sonrojó. Ambos sabíamos que esa mentira podía funcionar con la gente ignorante del pueblo, pero no entre nosotros. Mariam agachó la cabeza y escondió una sonrisa cómplice. La observé y dije con falso asombro: no me imaginaba que Herodes tuviera tantos y tan nobles parientes. Entonces Mariam no soportó y soltó una agradable y sincera carcajada, la que compartí de buena gana. Su mirada se relajó, y supimos de inmediato que compartíamos más que solo títulos y un nombre real. Desde ese momento ya no volveríamos a hablar formalmente entre nosotros. Continué bromeando con la falsa genealogía de Herodes, añadiéndole parientes y títulos inexistentes, como sobrino preferido de la Hidra, gobernador del Tártaro y de las colonias de leprosos, hijo de Pan y de una sílfide marina, nieto además del barrendero del templo de Salomón y vecino de una mujer que vendía leche y tortillas a Abraham y Moisés. Mariam reía de buena gana, mostrando un relajo y desahogo que al parecer no tenía desde hace un largo tiempo. Al fin llegamos al lugar donde supuestamente se estaba levantando el templo de Magdala. No lo dije, pero a mí el sitio me parecía muy pequeño. La propia casa de Acacio era mucho más grande que este lugar. Buscaron al patriarca de Magdala, ya que nadie se encontraba ahí. Cuando lo trajeron, explicó que habían detenido los trabajos porque se encontraban sin materiales. Entonces le indicaron que nosotros traíamos lo que necesitaban. Me llamó la atención que Mariam no hiciera la entrega. De hecho, ni siquiera la presentaron. Era obvio que no querían que la gente se enterara de que ella estaba aquí. Por lo tanto, algo había en su historia que no calzaba. Próculo tenía razón. Mariam nos ocultaba algo, pero yo quería esperar a que ella me lo dijera. Luego que los hombres de Mariam entregaran los documentos de la carga, comenzó la labor de trasladarla hasta el sitio del templo. Esto se hizo un tanto dificultoso, ya que se trataba de muchas piedras de mediano tamaño, pero muy pesadas. Me acerqué hasta lo que se supone que era la base del templo. José iba a mi lado y me indicó dónde podía pararme. Un cuadrado marcado con piedras en el piso que se suponía iba a servir como escuela para los jóvenes aspirantes a sacerdotes. También había otro cuarto demarcado que iba a cumplir la función de biblioteca para los rollos sagrados, y por último la parte central donde estos se leerían a la comunidad. En este lugar los porteadores depositaron las piezas de mampostería más fina. Se trataba de pilares labrados, pero había algo raro en ellos, ya que tenían forma de semillas de silfium, la misma que utilizan las mujeres para aminorar sus dolores mensuales y contra la caída del cabello, además de untarse como un potente abortivo. Escuché que esto último lo hacen untando una pequeña mota de lana en el aceite de esta semilla, la que luego introducen en sus partes íntimas. Esto estimula la bajada de su sangrado mensual y a veces incluso provoca la expulsión del pequeño nonato. Por eso su forma se había convertido en símbolo de amor libre. Me extraña entonces su elección para la forma de los pilares. Luego de esto, los cargadores depositaron 3 piedras llamadas biná, las cuales se utilizan para apoyar los rollos durante su lectura. 2 de estas casi no estaban labradas, pero la que ocuparía el lugar del centro tenía una forma especial y algunas figuras talladas en relieve. Al preguntar, me explicaron que la piedra representaba una pequeña maqueta del futuro templo de Jerusalén. La razón para esto era que Herodes había encontrado mucha resistencia para iniciar los trabajos de construcción de dicho templo, debido a que para esto era necesario demoler lo que quedaba del antiguo. Para convencer a los judíos, a Herodes se le había ocurrido promocionar el nuevo templo dentro de las nuevas sinagogas. A pesar de esto, me pareció un modelo bastante burdo y tuve mis dudas respecto a que si esta estrategia podría persuadir a los tosudos judíos de cambiar su opinión. Más interesante eran los relieves de la piedra. Había jarrones y un menorá, ese típico candelabro de 7 brazos que los judíos utilizan como representación de las 7 almas de su Dios. Había también 2 columnas y en su parte superior de nuevo aparecía la figura de la semilla de silfium, lo que era extraño, ya que no encontraba conexión entre el pacato dios hebreo y el símbolo de amor libre. Me alejé, ya que no me interesaba ver nada más. Mariam me miró e, intuyendo lo que pensaba, me dijo: supongo que estos trabajos no están en la misma proporción de los que has visto en Alejandría, pero créeme que esto no es nada comparado con lo que Herodes está levantando en Jerusalén. ¿Sí? ¿Y qué obra tan maravillosa se supone que se levanta ahí? Bueno, el proyecto te sorprendería. Herodes ha comenzado a levantar una montaña artificial y en su cima estará su palacio definitivo. Y mientras tanto, ¿dónde tiene su guarida? Perdón, su residencia.
en un recinto provisorio, pero no por eso menos apropiado. Solo en su piscina caben cientos de personas. El proyecto de renovación del templo no es menos espectacular, por lo que me han explicado, abarcará toda la meseta donde ahora está ubicado el antiguo. No pude evitar la tentación y exclamé: si este templo se verá como su maqueta, me parece que tu Dios no estará muy contento con ustedes. Mariam me miró con un espontáneo gesto de asombro. ¿Viste el modelo?, me dijo con un aire de entusiasmo. Yo no creía que a ese mamarracho se le pudiera llamar un modelo, pero le contesté mostrando un falso asombro de aprobación. Me explicó, hablando como un niño que confiesa una travesura, que en realidad la idea de hacer un biná con la forma del gran templo para regalarlo a las mezquitas había sido de Herodes, pero a ella se le había ocurrido mandar a labrarlas, solo para fastidiarlo. Sabía que esto enojaría a los sacerdotes, ya que las piedras elegidas para los templos, en lo posible, no debían ser trabajadas, sobre todo las dedicadas a los altares y los biná. Por eso esta piedra tallada y labrada no será bien recibida en la comunidad. Aún así fui cuidadosa en que mi capricho no ofendiera a Dios. Por eso escogí yo misma los diseños que debían ir. Vaya que fuiste cuidadosa, le dije. Mariam me miró interrogativa. No me digas que no sabes de lo que hablo, me refiero a los símbolos de corazones en los pilares y en tu piedra. ¿Qué hay de malo con mis flores? ¿No crees que tu estricto Dios no se escandalizará por eso? ¿Con qué?, respondió Mariam, esta vez con un tono más seco. Toqué mi pecho y mi trasero para darle a entender lo que aquella figura recordaba. Mariam abrió sus ojos de par en par y me dijo: ¿pero qué clase de educación te dieron en Alejandría? ¿Acaso solo esa es la interpretación que le puedes dar a mis flores? Pero qué ignorante. Me sentí como si estuviera siendo reprendido por mi madre, quien tenía la capacidad de ridiculizar hasta el más erudito de sus escribas. Levanté mis brazos pidiendo una explicación y Mariam me preguntó que cuál era la flor que yo creía que estaba dibujada en las piedras y los pilares. Silphium, obviamente, le respondí. ¿Es que el heredero de Egipto no es capaz de reconocer ni siquiera a su santa flor de loto? De inmediato me di cuenta de mi error. Mariam puso cara de triunfo y dijo: ya lo entendiste, ¿verdad, pequeño César? La flor de loto, la renovación, el renacimiento, desde el barro de la ignorancia o la muerte, blanca para los dioses que paren hijos aun siendo vírgenes, azul para los dioses resucitados, pero sobre todo una imagen de todo lo que significa el lado femenino del universo, la energía materna de las cosas vivas, el acoger, la compasión, el afecto por los cachorros en el momento del nacimiento, la sensación de bienestar y protección, la promesa de la vida en medio de la destrucción, la mujer y su divinidad, colocada al centro de un templo masculino. Mariam, es hermoso lo que hiciste. Además, agregaste una pequeña flor de la vida al medio de tus corazones. ¿Pero quién te enseñó todo eso? Para tu religión esto es escandaloso y podría tomarse como una herejía. No vuelvas a decir eso. Yo amo al Dios de mi pueblo. Hashem es el único Dios y mi religión no es distinta a la de mis padres. Perdóname, no quise ofenderte. Mariam se mostró entonces con un alto pesar. Su semblante volvió a tornarse gris y dijo que se quería ir. ¿Pero no seguirás supervisando? No, solo me quiero ir. Le propuse que me mostrara la ciudad y buscáramos dónde conseguir comida para nuestros hombres. Ella sorprendentemente accedió. Salimos con poca guardia, un par de hombres de ella y un par de los míos. Le dije a Próculo que se quedara a cuidar nuestra caravana. Fuimos al mercado cruzando la calle principal. Este lugar me sorprendió. Las tiendas eran de piedra y ofrecían una gran variedad de productos, pero lo más llamativo era que las pescaderías contaban con tuberías con agua potable y pequeñas piscinas donde lavaban sus productos e incluso mantenían algunos peces con vida para asegurar su frescura. A pesar de lo cómodo e higiénico del lugar, preferimos seguir avanzando hasta el muelle para ver lo que encontrábamos. El lugar era enorme y contaba con grandes bodegones techados que se utilizaban para la venta al por mayor. El pescado se vendía fresco y como salazón. Mariam no quiso entrar al muelle y le pidió a sus hombres que fueran por lo que necesitaran. Estos accedieron después de una breve discusión en donde ella creo que los sobornó. Mariam me hizo un gesto para que yo hiciera lo mismo con los míos, pero a diferencia de ella, tuve que amenazar a mis hombres para que me obedecieran. Finalmente estos se retiraron por temor a que me quejara con Próculo. Al fin había quedado solo con Mariam. Ella, intuyendo que no teníamos mucho tiempo, se apresuró a preguntarme cuál era el asunto que yo tenía que tratar con Herodes. No quise contestar de inmediato y le dije que camináramos en dirección a la playa para evitar oídos extraños. Le dije que antes de contestar necesitaba que ella me dijera cuánto sabía de lo que estaba ocurriendo en Alejandría. Sé lo que todos repiten desde casi un año,
que la flota de tu familia fue derrotada por Octavio en las costas de Grecia y que el ejército de tu padrino Antonio prefirió rendirse y pasarse al bando contrario. Eso es todo. La presioné para que siguiera hablando. También dicen que tu madre y Antonio sobrevivieron, pero es cuestión de tiempo para que Octavio se tome la capital. ¿Nada más? Mariam meneó la cabeza en señal de que no tenía nada más que decir. Lo que dices es verdad, y además para que lo sepas, Octavio ya tomó Alejandría. Mariam me miró con tristeza y remordimiento y dijo respetuosamente: espero que tu familia se encuentre a salvo. ¿A salvo? Dije sin poder contener mi rabia. ¿Por qué crees que estoy acá? No lo sé, dijo Mariam con un susurro tembloroso de voz. ¿Por qué crees que mi padrino, el gran Marco Antonio, vencedor de batallas en Galia, Hispania, África y Armenia, sería derrotado por un estúpido muchachito? No lo sé, repitió tontamente mi bella opositora. Por la traición de quien se decía su mejor amigo en este país, el repugnante reptil de tu marido, Herodes, que lo dejó abandonado a su suerte justo cuando él más lo necesitaba. A él, el hombre que sentó a tu esposo en el trono de este estúpido pueblo que tú llamas nación. Por eso estoy acá, para cobrar mi venganza. Vengo para cortar la cabeza de Herodes, y tú me llevarás hasta él. Terminé mi frase desahogando en Mariam toda mi ira reprimida, pero casi de inmediato me arrepentí al observar su rostro invadido de honesta amargura. Mariam agachó su cabeza lentamente y dijo: Señor, yo no puedo hacer eso, aunque en el fondo mi corazón se alegraría mucho de poder ayudarte. Lo sé, olvida lo que te dije. Fue el dolor el que pronunció aquellas palabras. Herodes es tu esposo y no lo puedes traicionar. No es eso, dijo Mariam. No es que me sienta obligada a ser leal a un hombre como él, pero lo cierto es que te he estado mintiendo sobre su paradero. Herodes no está en Jerusalén. ¿Y dónde está entonces? ¿Me lo dirás? Mariam me miró a los ojos para darme a entender que iba a responder con la verdad y dijo: fue a Alejandría, va a reunirse con Octavio. Partió después de que se enterara que César lo había invadido con éxito. ¿Entonces tú sabías lo que le había ocurrido a mi familia? Solo rumores, cosas horribles acerca de suicidios y encarcelamientos, pero nada seguro. Escúchame, Ptolomeo, Herodes ya no confía en mí como antes y me mantiene al margen de lo que hace. ¿Por qué crees que me envió a Magdala en su ausencia? No creerás que fue solo para entregar esas tontas piedras. Eso solo era una distracción y una excusa frente a los demás. En realidad lo hizo para separarme de mi madre, a la que teme, y así dejarla aislada en Jerusalén. Además ha dado órdenes a mis guardias para que me maten en caso de que a él le ocurra algo, alguna fatalidad en su viaje. Acasio no es un mal hombre, pero es demasiado temeroso como para intervenir en contra de las órdenes que han dado el rey. Por eso me alegré cuando los hijos de éste invitaron a José, el esenio de Qumran. Realmente pensé que podría ser el verdadero maestro y que me ayudaría a convencer a Acasio y a mi guardia de dejarme huir a Roma. ¿A Roma? ¿Por qué a Roma? Porque Herodes envió a mis pequeños hijos allá. Los usa como rehenes para que no lo traicione. Estoy segura de que ha dado la orden de ejecutarlos si cometo alguna deslealtad contra él. Pero también son sus hijos. ¿Cómo sería capaz de algo así? Es capaz, créeme. Él prefiere destruir lo que ama con tal de no sentirse traicionado. Tú no conoces a este hombre ni a su familia. Ellos son capaces de cometer las más altas proezas y las peores atrocidades solo por orgullo. Su hermano Fasael, cuando fue hecho prisionero durante la guerra con Antígono, dijo que prefería suicidarse antes de aceptar la derrota. Para evitar que cumpliera su promesa, lo encadenaron en su celda, pero de todas formas encontró la manera de acabar con su vida, azotándose la cabeza contra la pared hasta que se la abrió. Herodes en ese mismo tiempo huyó con las mujeres de la corte, incluidas mi madre y yo, debido a que Antígono nos había prometido como recompensa a los mercenarios partos, si es que estos lograban devolverlo al trono. Durante la huida del sur se las arregló para repeler algunos avances de los bárbaros que ya nos daban alcance. Finalmente consiguió dejarnos en una fortaleza que existe cerca del Mar Muerto, sobre una meseta llamada Masada. Continuó su huida y consiguió llegar a Roma. Lo hizo desde Alejandría, con la ayuda de tu madre. Una vez allí, tu padrino lo favoreció frente al Senado, los que le dieron su apoyo para convertirlo en rey, cosa que ni él se esperaba. Por eso, después de tantos episodios de buena fortuna, algunos judíos creen que Dios está con él. Más bien creo que es un mal ángel el que lo cuida, y si no es así, no cabe duda de que un ser sobrenatural lo protege. Mariam hablaba y hablaba sin parar. Al parecer, al igual que yo, necesitaba desahogar múltiples angustias que la atormentaban. Estábamos atrapados en unas vidas que nos superaban. La tragedia nos rodeaba de igual manera, en parte provocadas por el mismo hombre. Al verla frágil y desamparada, olvidé todos los protocolos que me impulsaban.
Todos los propósitos que me impulsaban en ese momento solo estábamos nosotros, compartiendo la desdicha de existir en un mundo que nos devoraba. Nada bueno nos iba a pasar, estábamos condenados, los chacales nos iban a atrapar, pero eso no importaba, porque en ese instante éramos hermosos. Tomé su mano sin temor, me miró, su rostro estaba iluminado por rayos anaranjados del atardecer. Tras de ella el sol enmarcaba su hermosa presencia. Estábamos unidos, nos fundimos en un abrazo que podíamos haber prolongado hasta perder la vida, pero un ruido de caballos aproximándose nos separó.